Habiendo llegado al final de las reflexiones inspiradas en los 10 mandamientos, podemos concluir que es una enseñanza fundamental para quienes decimos ser cristianos, y podemos concluir que la ley tiene muchas enseñanzas, muchas aplicaciones para nosotros. En el Nuevo Testamento tiene múltiples enfoques. El Señor Jesucristo, los evangelistas y las cartas hablan acerca de la ley. Pero quisiera que al finalizar esta serie pudiéramos reflexionar en un concepto. Y el concepto es la motivación que hay detrás de la ley. Cuando Moisés termina con el discurso relacionado con los 10 mandamientos, la palabra nos enseña tanto en Éxodo 20 como en este capítulo en Deuteronomio 5, versículo 25 en adelante nos dice que el pueblo tuvo terror. Cuando Moisés se acercó al pueblo, él dice que el pueblo tenía miedo, tuvo terror de Jehová, por cuanto ellos se habían acercado y habían oído la voz de Dios. Y esto les generó a ellos terror. Ellos en el versículo 25 dice que ellos incluso temieron por su vida. Tuvieron mucho temor, mucho miedo, mucho terror. Tanto así que en el versículo 27 el pueblo le pide a Moisés que nunca más Jehová hable directamente con el pueblo, sino que ahora usaran como intermediario a Moisés, que Moisés hiciera este trabajo de hablar con Dios y traducir las palabras hacia el pueblo. Y la enseñanza que tuvieron los israelitas en esta instancia es que ellos tuvieron tanto temor que ellos en el versículo 27 dijeron: todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. La motivación que había para los israelitas detrás de la ley, del cumplimiento de la ley, era el terror, era el miedo. Dios quiso fijar de alguna forma en ellos una experiencia sobrenatural, una experiencia de vida para ellos, colocando en ellos el temor y el terror de la voz de Dios. De tal forma que cuando ellos pensaran en la ley, ellos se recordaran en este momento, y ellos se recordaran no solamente de la lectura, sino que se recordaran de quién les había dado la ley, de este personaje grande y terrible que les había dado la ley, y ellos tuvieran esa motivación para cumplir la ley. Pues bien, la pregunta para nosotros hoy día es: ¿qué nos motiva a cumplir la ley de Dios? Y la respuesta está en el Nuevo Testamento. Y la respuesta en muchos lugares está explicada, pero me gustaría leer y reflexionar sobre lo que Pablo le dice a los romanos en el capítulo 13 y en el versículo 8. Le dice: el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cuál es nuestra motivación entonces? Debe ser el amor. Y el Señor Jesucristo redujo toda la ley a dos conceptos que nosotros conocemos muy claramente. Y el Señor dijo: la ley se cumple si nosotros amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. ¿Qué es lo que Dios quería respecto de la ley para el pueblo? Era que el pueblo se amara. Primero, que el pueblo amara a Dios, y segundo, que el pueblo amara a su prójimo, amara a su compañero. Si el pueblo amaba a Dios, no iba a tener imágenes. Si el pueblo amaba a Dios, no iba a usar su nombre en vano. Si el pueblo amaba a Dios, iba a reservar un día de descanso para recordar la creación, para recordar la obra de Dios. Si el pueblo amaba a Dios, ellos iban a cumplir los estatutos relacionados con Dios. Si el pueblo amaba a sus semejantes, iba a amar primero y a honrar a sus padres. Si el pueblo amaba a su prójimo, no iba a codiciar el bien de su prójimo. Si el pueblo amaba a Dios, no iba a levantar falsos testimonios. Si el pueblo amaba a Dios, no iba a codiciar ni iba a sentir envidia de su prójimo y de su compañero. El foco, por lo tanto, es el amor. ¿Y qué es lo que nos motiva entonces a nosotros hoy día a cumplir la ley? Es el amor. Y ya no estamos preocupados de un mandamiento como tal, en particular, sino que lo que estamos preocupados ahora y lo que nos motiva a nosotros es la esencia de la ley, el espíritu de la ley, que es el amor. Y en este sentido lo que nosotros debemos velar y preocuparnos como cristianos es que nosotros nos amemos los unos a los otros. Primero amar a nuestro Dios por sobre todas las cosas y luego amar a nuestros semejantes. Todos nosotros hoy día hemos fallado. No hemos amado a Dios perfectamente y siempre colocamos ídolos y siempre colocamos otras cosas antes que el nombre de Dios y no honramos a Dios con todas nuestras fuerzas. ¿Y cuál es nuestro principal ídolo?
no son las cosas materiales, ni son los estudios, ni son las otras actividades que nos motivan. El principal ídolo que reemplaza a Dios somos nosotros mismos. No hay otro ídolo. Todo lo demás se reduce y deriva de que nosotros nos amamos a nosotros mismos antes que a Dios. Por lo tanto, quien compite por el trono de nuestro corazón hoy día no es Dios y nuestros hobbies, no es Dios y el dinero, no es Dios y el trabajo, sino que es Dios y nosotros mismos. ¿Quién es el primer obstáculo para que nosotros podamos amar a Dios por sobre todas las cosas? Somos nosotros mismos, soy yo mismo. Por lo tanto, lo que necesitamos ahora para cumplir toda la ley es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el cumplimiento de la ley, por lo tanto, debería llevarnos a una preocupación y a una frustración y a una tristeza, porque ninguno de nosotros está capacitado para cumplir la ley de Dios. Solamente hay una persona que pudo amar a Dios perfectamente durante toda su vida, por sobre todas las cosas. Solamente una persona que pudo amar a su semejante por sobre todas las cosas y perfectamente, y ese personaje y ese hombre es Jesucristo. Por lo tanto, ¿dónde obtenemos el cumplimiento de la ley? De hecho, lo dice en Mateo 5:17, el cumplimiento de la ley no pasarán esta generación sin que no se cumpla toda la ley de Dios. ¿Dónde encontramos el cumplimiento de la ley? En Cristo. La ley nos anuncia a Cristo. La ley nos prepara para Jesucristo, para que recibamos a Jesucristo. ¿Cómo, por lo tanto, al reflexionar finalmente respecto a esto, cómo podemos cumplir la ley? Recibiendo a Jesucristo en nuestro corazón, aceptándole como nuestro Salvador y poniéndolo a Él como prioridad en nuestra vida. ¿Cómo se hace eso? A través de su Espíritu Santo, a través de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, recibirlo como nuestro Rey, como nuestro soberano. Y Él colocará su Espíritu en nosotros, colocará su Espíritu en usted para que ahora podamos cumplir perfectamente la ley y cada uno de nosotros pueda vivir conforme a los estatutos que están escritos desde hace muchos, muchos años, cientos de años, siglos, y que hoy día los vemos claramente en cada instancia de nuestra vida y podemos verlo hecho una realidad siempre y cuando Jesucristo reine en nuestros corazones. Que el Señor le bendiga.